¿Te pasa que entiendes el español, pero cuando quieres hablarlo, te bloqueas? Sientes que sabes qué decir, pero la voz en tu cabeza te dice, mejor no hablo. No te preocupes, a muchos nos pasa lo mismo. Hoy vamos a hablar de cómo vencer la timidez y empezar a hablar español con confianza. Hola a todos y todas. Si eres nuevo por aquí, bienvenido al canal de Burbuja del Español. Yo soy la profe Mili y hoy vamos a aprender algo tan importante como el vocabulario y la gramática, y es cómo vencer la vergüenza, el miedo y la timidez al momento de expresarte en español, porque quizás estás en una situación como la que mencioné al principio. Puede ser que estés en una clase de español, entiendes todo, pero no te animas a participar, o ves la oportunidad de hablar con un nativo y al final no la tomas. Sabes cómo se dice algo, lo has practicado, lo has repetido, pero en el momento, nada. Así que hoy voy a darte herramientas reales que a mí también me han servido al momento de aprender un nuevo idioma. Antes de continuar con este video, quiero recomendarte algo que a mí me ha funcionado mucho al aprender un nuevo idioma. Y me refiero a tomar clases 1 a 1 con un profesor de Italki. Yo siempre he dicho que leer, ver videos y hacer ejercicios está perfecto, pero llega un punto donde necesitas practicar tu conversación con un profesor nativo. Necesitamos a alguien que nos escuche, nos corrija y nos acompañe en nuestro proceso de aprendizaje. En Italki puedes elegir entre muchísimos profesores, todos con perfiles súper completos. Y lo mejor es que puedes filtrar por idioma, precio, hasta nacionalidad. Y ojo aquí, porque no hay suscripción. Pagas por cada clase. Yo tomé mi clase de italiano con la profe Graziana y me encantó porque fue una clase personalizada, de acuerdo a mis necesidades. Hai visitato Italia? Non l'ho visitata, ma voglio visitarla. Molto bene. Además, después de la clase puedes ver un resumen de lo que hiciste en la lección, lo cual me parece súper útil para repasar. Así que si quieres probarlo, puedes registrarte gratis con el link que te dejo en la descripción. Y una sorpresa, utilizando nuestro código burbuja8 tienes un súper descuento de 5 euros en tu primera clase. Esto es solo para las 50 primeras personas, así que corre. Solo recomiendo herramientas que a mí realmente me funcionan y que a ti te pueden ayudar. Así que empieza a practicar tu español con los profes en Italki. Ahora sí, continuemos con el video. Primero, algo para recordar. No nacemos seguros, practicamos la seguridad. La confianza no aparece de un día para otro, se construye paso a paso. Mucha gente piensa que hablar con confianza es una habilidad que unos tienen y otros no, pero eso no es verdad. La confianza no es genética, es el resultado de la repetición, la práctica y la confianza en ti mismo. Cuando empezamos a hablar un idioma nuevo, salimos de nuestra zona de confort. Nos sentimos torpes, quizás lentos, o también poco interesantes. Todo esto es completamente normal. Así que mi primer consejo para ti es que empieces con objetivos micro, pero reales. No pienses en tener una conversación fluida de 30 minutos. Si es que eso te paraliza, mejor piensa en decir una frase al día, como por ejemplo, hoy tengo clases de español. Me gusta el pan con mantequilla. Hace frío esta mañana. Si lo haces todos los días, aunque sea con frases pequeñas, ya estás entrenando tu cerebro para hablar sin miedo y sin juicio.
Así empieza la confianza. Tampoco tengas vergüenza en hablar solo. Esto también es practicar. Y mucho. Hablar solo es una herramienta poderosa. No solo practicas pronunciación, sino que también entrenas a tu mente para hablar español sin traducir. Entonces, mi segundo consejo es: narra tu vida cotidiana. Empieza diciendo en voz alta lo que estás haciendo en tu rutina. Por ejemplo, estoy preparando un café. Tengo que lavar los platos. No encuentro mis llaves. Otra vez. Esto entrena tu fluidez mental y tu vocabulario personal, que es el vocabulario que utilizas en tu día a día. Y para esto tengo otro consejo. Usa al espejo como tu compañero de práctica. Párate frente al espejo. Mírate a ti mismo cuando hablas. Observa cómo se mueven tus labios, tu expresión, tus gestos. Aquí no solo estás practicando el idioma, también estás entrenando tu cuerpo para el momento en que te expreses en español. Este ejercicio, aunque parece un poco tonto al principio, en realidad tiene fuertes efectos psicológicos. Normaliza tu voz y tu cara hablando español. Pasemos a la siguiente parte, que es: escucho mi voz, escucho mi progreso. ¿Sabías que muchos actores, locutores, hasta políticos practican grabando sus voces antes de actuar o presentarse? Esto ayuda a reconocer algunos tics o muletillas, también a mejorar la entonación y sobre todo a tomar conciencia de tus propios logros. Entonces aquí va mi cuarto consejo. Elige un tema sencillo e intenta hablar sobre este por 1 minuto. Por ejemplo, mi comida favorita, mi rutina diaria, algo que me hace feliz. Grábate y luego escúchate. ¿Qué palabra repetiste mucho? Quizás, que, ¿hubo alguna pausa larga? ¿Hay alguna expresión que te gustaría mejorar? Todo esto lo puedes notar aquí. Y ya que estamos, agregaré otro consejo. Puedes hacer una segunda grabación mejorando lo que corregiste del primero. Esto entrena tu pensamiento crítico desde un lugar constructivo. En esta siguiente parte hablaremos de los errores. Cometer errores no te hace menos, te hace humano. Y atento a esta frase: el miedo a equivocarte es el mayor enemigo de la fluidez. ¿Sabes qué pasa si te equivocas cuando estás hablando en español? Nada grave. No se cae el mundo, nadie te va a juzgar, y si alguien lo hace, probablemente nunca intentó aprender un segundo idioma o un tercero. Que mi consejo número 6 es: replantea tu relación con el error. En vez de pensar, ay, me equivoqué, qué vergüenza, mejor piensa, ¿qué puedo aprender de esto? O, me equivoqué, ahora aprendí algo nuevo, aprendí una cosa más. Cada vez que te confundas en un verbo, en un adjetivo, en una expresión, estás empujando los límites de lo que ya sabes. Y eso es el aprendizaje real. Pasemos a la siguiente parte, que es nuestro entorno. Una mala experiencia puede dejarte con un miedo a hablar por mucho tiempo. Por eso, elegir bien con quién y dónde practicar también es clave. Mi consejo número 7 para ti es que busques espacios cómodos para practicar. Quizás si estás en un nivel más principiante, no empieces con gente que hable muy rápido o personas desconocidas que no sepan que estás aprendiendo el idioma. Lo que te recomiendo es buscar, por ejemplo, un profesor que tenga mucha paciencia. También podrías buscar otro estudiante que esté aprendiendo al igual que tú, o alguien que simplemente te escuche con cariño.
Y aquí es donde entra mi octavo y último consejo. Conversaciones controladas. Ponte de acuerdo con tu compañero o con tu profesora sobre un tema. Esto puede ayudar a eliminar el miedo a ¿y si no entiendo todo? Porque ya estás un poco preparado. Y hasta aquí hemos llegado con todos estos consejos para mejorar tu confianza al hablar en español. Pero estoy muy interesada en saber un poco sobre ti. Así que te dejo estas preguntas. ¿Qué es lo que te detiene cuando quieres hablar en español? ¿Hay alguna frase o alguna situación en la que te gustaría hablar con más confianza? Si es así, déjalo en los comentarios. Ya sabes que siempre estamos leyendo todos. Espero que hoy no solo te lleves estos consejos contigo, sino también una idea clara. El español no tiene que ser perfecto para ser valiente. Si este video te ha gustado, puedes dejarnos un like. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. También te invito a pasar por todas nuestras redes sociales. Aquí subimos contenido a diario y también muchos ejercicios. Y por supuesto, visita nuestra página web burbujadelespañol.com. Aquí tenemos un test de nivel completamente gratuito para ti. Si ya hablas el español, pero no estás muy seguro cuál es tu nivel, pues ¿qué esperas? Visita la página en el link de la descripción y realiza tu test. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Adiós.